La clase de hoy va a ser sobre espacios vectoriales y subespacios vectoriales. Entonces, quiero hacer una introducción. En esta introducción nos vamos a ir un poco rápido porque simplemente es conceptual, ¿no? Entonces, no necesitamos pues mucho y además ustedes ya saben qué es un vector en estos términos. Quizá no se acuerden muy bien de qué es un espacio vectorial o qué es un vector de manera formal, y no los juzgo porque pues conozco muchas personas que pasaron lineal de noche y sé que es una materia un poco abstracta, sobre todo para nosotros los físicos, entonces no los juzgo por eso, pero vamos a empezar definiendo la intuición de qué es un vector, así como definimos qué es la intuición de qué es un tensor, ¿no? Entonces, ¿qué es un vector? Vamos a ver después qué es el espacio vectorial como tal y después qué es un subespacio vectorial. Para empezar, ¿qué es un vector? La primera definición que nos dan de vector, más allá de la de que tiene magnitud, sentido y dirección, es como la de un tensor que vimos la clase pasada, ¿no? Que es un arreglo de números. Entonces, podemos imaginar al vector como un arreglo de números, como se los dibujé aquí, como B igual a un arreglo de números. U sería otro vector, entonces sería otro arreglo de números. Este arreglo de números se puede sumar, ¿cómo? Entrada a entrada, sin ningún problema, ¿no? Como ya vemos. Y eso nos da otro arreglo de números. Entonces esta definición, pues, está bien, ¿no? Porque un arreglo de números más otro arreglo de números nos da un arreglo de números. Pero, además, este arreglo de números se puede escalar por una constante. Por eso los escalares se llaman escalares, porque escalan a los vectores. ¿Qué quiere decir? Que si yo multiplico al vector por una constante, esto va a cambiar cuánto mide el vector. ¿Cómo se multiplica por una constante? Pues se multiplica otra vez componente a componente, como ya vemos aquí. Y eso nos da otro vector. ¿Por qué? Porque una vez que definimos la multiplicación por una constante componente a componente, es decir, entrada por entrada, esa entrada cambia. Como esa entrada cambia, pues las componentes completas cambian porque cambia cada entrada. Entonces eso nos da un vector diferente. Sin embargo, como ya vimos en los tensores, esta lista de números no es como tal el vector, sino es los componentes del vector. Y es como si ustedes supongo que tienen algunos apodos, ¿no? O sea, la mayoría debe tener apodos, todos tenemos apodos. Entonces, si a ustedes les preguntan quiénes son, ustedes no son su apodo. Es como cuando uno lee los libros de las novelas rusas, ¿no? Muchas novelas rusas llaman de muchas maneras diferentes al mismo personaje y uno se queda como, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Entonces, ese personaje no es todos los nombres, es una esencia del personaje. Así como ustedes no son todos los apodos por los que ellos los llaman, sino son ustedes mismos. Entonces, así el vector y el tensor no son sus componentes, sino son otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa? Los vectores, esto quiere decir que los vectores son invariantes, que no cambian. Los componentes de los vectores no son invariantes. ¿Por qué? Ya lo veremos un poco más adelante. Los componentes de los vectores se pueden expresar de maneras diferentes. Otra definición de vectores, por ejemplo, que los vectores se pueden definir como flechas en el espacio, que tienen magnitud, sentido y dirección. Esto ya es la primera definición que nos dan en la secundaria y en la prepa. ¿Y qué quiere decir esto? Tenemos estos dos vectores U y V otra vez, ¿no? Son flechitas. No estoy poniendo ningún sistema coordenado todavía. Estas flechas también se pueden sumar. ¿Cómo? Pues aquí está B. Vamos a poner U. Ustedes ya saben este método, simplemente lo estoy haciendo de manera explícita. La vamos a poner U en la punta de B. Ahora vamos a tomar U y la vamos a poner en el inicio de B. Lo vamos a proyectar, digamos. Y vamos a unir la punta de U proyectada con la punta de U con otro B. Este es el método del paralelogramo, ¿no? Y el vector resultante, o sea, el vector B más U, va a ser ese vector. Entonces,
esa es la suma de b más u y es otro vector, es decir, es otra flecha, ¿no? Entonces, esta definición como flecha en el espacio, pues también podría servir. Así podemos ver que estas flechas también se pueden escalar por una constante. Y esto nos da un sentido un poco más geométrico de lo que es un tensor. Por ejemplo, tenemos al vector b. ¿Qué pasa si lo multiplicamos por una constante, por ejemplo 3 medios? Pues el vector se va a hacer un poco más grande. Ahora, si lo multiplicamos por menos 1, el vector va a cambiar de dirección. Entonces también se puede escalar por una constante. Sin embargo, hay un problema con esta definición, que no todos los vectores se pueden representar como flechas en el espacio. Entonces, tampoco nos queda bien esta definición. Entonces, ¿qué es un vector? Formalmente definimos un vector v como miembro de un espacio vectorial sobre un campo K. Por ejemplo, ejemplos de campo, ya sabrán, son los reales, los complejos, ¿no? En el que están definidas dos operaciones en el espacio vectorial: la suma y la multiplicación por elementos del campo, o escalares. Ya vimos, por ejemplo, que estas operaciones eran fundamentales, tanto para la definición de arreglos de números como la de flechas, ¿no? Las flechas se tenían que sumar, los arreglos de números se tenían que sumar, y la multiplicación por escalares tenía que ser posible tanto para flechas como para arreglo de números. Entonces, pues es lógico que un espacio vectorial tenga que tener estas dos operaciones, ¿no? La suma entre elementos de ese espacio vectorial y la multiplicación por elementos del campo, es decir, escalares. O sea, que los miembros del espacio vectorial se puedan multiplicar por escalares. Entonces, un espacio vectorial tiene que estar definido sobre un campo. Vamos a ver formalmente ya qué es un espacio vectorial. Un espacio vectorial sobre un campo K es un conjunto en el que están definidas estas dos operaciones, suma y multiplicación por escalares, tal que para cualquier dos elementos, u y v, existe un único elemento u más v. Y para cada elemento a del campo y cada elemento v del espacio vectorial, exista un único elemento a, v. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo dos elementos del espacio vectorial, es decir, dos vectores, y lo sumo, solamente me va a dar un elemento. No puede haber dos elementos que si lo sumo me den dos cosas diferentes. Y si hay un elemento del campo y lo multiplico con un elemento del espacio vectorial, o sea, si yo tengo una constante y la multiplico por un vector, no me puede dar dos cosas diferentes, solamente me puede dar una cosa. Entonces vamos a considerar que hay tres vectores en el espacio vectorial, u, v y w, y dos constantes, es decir, dos escalares, a y b, en un campo, K. Regularmente vamos a trabajar con el campo R, que son los reales, pero ahorita estamos hablando de algo en general. Entonces, los espacios vectoriales van a cumplir las siguientes condiciones. Aquí quiero hacer una aclaración. Muchas veces hay desde 7 hasta 11 propiedades para los espacios vectoriales. Yo escogí 7 porque me parece que son las fundamentales y son con las que son necesarios solamente para que se cumpla el hecho de que sean espacios vectoriales. Entonces, la primera es que u más b tiene que ser igual a b más u, es decir, que la suma sea conmutativa. La siguiente propiedad es que la suma sea asociativa, es decir, que si sumo yo primero u más b y luego a eso le sumo w, eso es lo mismo que u más b más w. La tercera es que existe el neutro aditivo en el espacio vectorial. ¿Qué quiere decir esto? Que existe un elemento en el espacio vectorial de manera que si yo le sumo cualquier vector, o sea, u más 0, me da u. La siguiente, o sea, la 4, es que para cada u en B debe existir otro elemento, llamémoslo R, en el espacio vectorial, de manera que u más ese elemento, o sea, u más R, me dé el neutro aditivo. Es decir, u más R me da 0. A este elemento lo llamamos inverso aditivo y lo denotamos como menos u.
Entonces queda como U menos U igual a 0. Quiero destacar que a lo largo de la presentación voy a escribir los vectores con verde y los escalares con morado. Yo quiero comentarles, y ya lo veremos después en los grupos, que voy a estar utilizando esta técnica de usar colores porque me parece mucho más claro y mucho más didáctico. Si no les gusta o les parece aburrido o algo así, o no les gustan los colores que uso, lo pueden comentar y los cambiamos, ¿va? Ahora, la siguiente propiedad, la 5, es que si A en el campo es el neutro multiplicativo del campo, pensémoslo en los reales, por ejemplo. En los reales el neutro multiplicativo es el 1. Entonces, tenemos que se cumple lo siguiente. A, que es el neutro multiplicativo del campo, multiplicado por el vector U, es igual a U. En un espacio vectorial V sobre el campo de los reales, 1, que es el neutro multiplicativo de los reales, por U me va a dar U. La penúltima propiedad es que para toda constante o para todo escalar en el campo y para todo par de vectores U y V en el espacio vectorial, A multiplicado por la suma de U más B es A por U más A por B. Es decir, esta es la propiedad distributiva. Y por último, para todo A y B en el campo y para todo B en el espacio vectorial, A más B por el vector B es igual a A por B más B por B. Esto también es distributividad, es la segunda distributividad, ¿no? Entonces, estas son las 7 propiedades que deben de cumplir los espacios vectoriales. Los 7 axiomas de los espacios vectoriales. Ahora vamos a definir un concepto fundamental, que es para recuperar esto de arreglo de números, ¿no? Ustedes ya lo han visto seguramente. ¿Qué es una eneada o una éntupla? Este es un objeto de la forma A1, A2, A3, así hasta AN. Es decir, que tiene n entradas y se denomina n-dimensional, dependiendo del número de entradas que tenga. También se llama eneada o éntupla. Puede ser que, por ejemplo, una eneada de una dimensión solo tiene una entrada. Dicen que falta una propiedad que es A por B por el vector B es igual a por B por el vector B. Sí, esa falta, como ya había dicho, es otra propiedad que a veces ponen en los espacios vectoriales, pero esa se reduce a la segunda propiedad de la distributividad, por eso no la puse. Entonces, una eneada de una dimensión solo tiene una entrada. Una eneada de 2 dimensiones es A1, A2, y así nos podemos ir hasta AN, ¿no? Entonces, los valores o entradas de la eneada, es decir, AI, cada una es elemento del campo en la que está definida. 2 eneadas las vamos a considerar iguales solamente si AI es igual a BI para cada I. Es decir, tenemos la eneada A y tenemos la eneada B. Cada eneada, la eneada A tiene entradas A1, A2, así hasta AN, es decir, AI. Y la eneada B tiene entradas B1, B2, B3, hasta BN, es decir, BI. Consideramos a la eneada A y a la eneada B iguales si y solo si sus entradas son iguales, entrada a entrada. Un par de propiedades importantes de los espacios vectoriales que vamos a demostrar ahorita, y ya verán por qué son importantes, no nada más son choro, es porque, ahorita los vamos a ver por qué son importantes, pero es la ley de la canción para la suma, de la cancelación para la suma vectorial, y esta propiedad que no recuerdo cómo se llama, pero es que para todo vector en el espacio vectorial y para toda constante en el campo, menos A por el vector es igual a menos el nuevo vector que es A por el vector.
Vamos primero a demostrar la ley de la cancelación para la suma vectorial. Vamos a considerar S, U y V vectores en el espacio vectorial. De tal manera que, esto es bien importante, U más S sea igual a V más S. Entonces, afirmamos que U es igual a V. ¿Cómo lo demostramos? Por la propiedad del inverso aditivo de los espacios vectoriales, sabemos que existe un elemento R en el espacio vectorial, es decir, un vector R, tal que S más R es igual a 0. ¿No? También sabemos, por la propiedad del neutro aditivo, que U es igual a U más 0. Pero como 0 era igual a S más R, entonces U más 0 es igual a U más S más R. Pero por la propiedad de que la suma es... se me fue la palabra. Bueno, asociativa, U más S más R es igual a U más S más R. Ahora, déjenme... Aquí está. Espérenme tantito. Ahora, esto era parte de la hipótesis, ¿no? U más S, ¿a qué era igual? A V más S. Entonces, U más S va a ser igual, U más S más R va a ser igual a V más S más R. Y esto, como otra vez la suma es asociativa, V más S más R va a ser igual a V más S más R. Pero S más R era igual a 0. Entonces, V más S más R es igual a V más 0. Pero otra vez, por la propiedad del neutro aditivo, V más 0 era igual a V. Entonces, si igualamos con lo que empezamos, que era U, con lo que terminamos, que es V, tenemos que U es igual a V. Por lo tanto, se cumple la ley de la cancelación para la suma vectorial. Esa es la primera propiedad importante. Ahora, la segunda propiedad, que también es muy importante y ya veremos por qué. La ley de la cancelación a lo mejor es un poco más obvio porque es importante. La segunda propiedad ya verán por qué es importante. Para todo vector en el espacio vectorial y para todo escalar en el campo, menos A por el vector es igual a menos el nuevo vector que es A por el vector. Tenemos que el elemento menos A por el vector, que está en el espacio vectorial, cumple la propiedad del inverso aditivo. Es decir, menos A por el vector es el inverso aditivo de A por el vector. Entonces, A por el vector más menos A por el vector es igual a 0. Sin embargo, también tenemos, por las propiedades del campo, y por eso si se fijan, ese 0 está en otro color, en color morado porque es el 0 del campo, A más menos A es igual a 0. ¿Por qué? Porque menos A es el inverso aditivo de A. Eso lo tenemos simplemente porque son las propiedades del campo. Esto a su vez da que 0 del campo por el vector es igual a 0 del espacio vectorial para toda V en V. Esto no lo voy a demostrar porque es muy fácil demostrarlo, pero se los puse en la tarea de examen. Es muy divertido demostrarlo y simplemente es demostrar que el 0 del campo es igual al 0 del espacio vectorial. Ya cuando veamos funciones lineales o transformaciones lineales, verán que esto tiene un poco más de sentido. Si recuerdan un poco de su clase de álgebra lineal, se acordarán que las transformaciones lineales mandan el 0 al 0. Entonces, si aquí me está diciendo que el 0 del espacio del campo
se va al cero del espacio vectorial, entonces quizá los vectores también se pueden definir como funciones lineales, ¿no? Pero bueno, eso es solo un comentario. Como sabemos entonces que el cero del campo multiplicado por el vector nos da el cero del espacio vectorial para todo vector en el espacio vectorial, entonces A más menos A, que es en realidad 0, por el vector, me tiene que dar 0 del espacio vectorial. Por la propiedad 7 de los espacios vectoriales, la propiedad 7 de los espacios vectoriales es la distributividad. Tenemos que se distribuyen A y menos A, ¿no? Entonces, esto me da A por el vector más menos A por el vector. Entonces, pero tenemos que esto era igual a 0, al vector 0. Entonces, A por el vector más menos A por el vector es igual al vector 0. Vamos a igualar la ecuación 6, que es esta, con la ecuación 2. ¿Por qué? ¿Por qué podemos hacer esto? Recuerden esta ecuación 6 y vamos a ver la ecuación 2. La ecuación 2 es A por el vector más menos el vector nuevo, que es A por el vector. Esta ecuación también es igual al vector 0. Entonces la podemos igualar a la ecuación 6. La podemos igualar y nos queda de esta manera. La ecuación del lado izquierdo, o sea, la expresión del lado izquierdo es la ecuación 2 y la expresión del lado derecho es la ecuación 1, la ecuación 6, perdón. Entonces, A por el vector más menos A por B es igual a A por B más menos la constante por B. Por la ley de la cancelación que vimos anteriormente, o sea, el teorema de la cancelación, podemos quitar A por el vector. Y eso nos deja con lo que queríamos demostrar, que es que el vector menos AB es igual a menos la constante por el vector. Esto es muy importante, ya lo veremos después. Justamente lo veremos hoy en subespacios vectoriales, como es algo muy importante, y lo seguiremos viendo cuando veamos espacio dual. Ahora, ejemplos de espacios vectoriales. ¿Por qué les decía que no todos los vectores se pueden representar como flechas? Un ejemplo muy fácil de que no todos los vectores se pueden representar como flechas es los vectores en Rn, ¿no? Porque, pero eso es más bien por nosotros, porque nosotros no podemos visualizar más allá de 4 dimensiones, más de 3 dimensiones. Pero tampoco, por ejemplo, las matrices son un espacio vectorial y no se pueden representar como flechas. El espacio de todas las funciones de un conjunto S en un campo K. ¿Cómo sabemos que este espacio es un espacio vectorial? No voy a demostrarlo porque tardaría mucho tiempo y hay más cosas que cubrir, pero sí vamos a definir un par de cosas. Primero, S tiene que ser un conjunto no vacío y K tiene que ser cualquier campo, eso no importa. Entonces definimos a F del campo y del conjunto S, el conjunto de todas las funciones que van de S al campo. Y dos elementos, F y G, en ese conjunto de funciones, se definen como iguales solamente si F de S es igual a G de S para cada S en el conjunto en el que está definida. Ahora, el conjunto de las funciones es un espacio vectorial bajo las operaciones de suma y multiplicación por escalares que definimos como las que siguen. Si F y G son elementos de ese campo, de ese conjunto, y C es elemento del campo, definimos la suma F más G de un elemento S como F de S más G de S. Y definimos la multiplicación por escalar de un escalar C, C por F de S, como C por F de S. Este conjunto es muy importante, este espacio de funciones. ¿Por qué? Cuando veamos el espacio dual es un espacio que está hecho de funciones. De unas funciones especiales que son transformaciones lineales, funciones lineales. Entonces, esta definición de suma de funciones y multiplicación por escalares, vamos a tener que volver a ella y demostrar que
ese espacio es un espacio vectorial. Pero aquí ya les estoy adelantando, es un pequeño spoiler, que este espacio de funciones, el espacio de funciones en general, es un espacio vectorial. Pero si se fijan, este espacio tiene que estar definido en un conjunto y en un campo. Entonces, el espacio de funciones lineales tendrá que estar definido sobre un conjunto y sobre un campo. ¿Sobre qué espacio va a estar definido este espacio de funciones lineales? ¿Sobre qué conjunto? Pues sobre un espacio vectorial y sobre el campo en el que está definido ese espacio vectorial. Esto ya lo veremos a detalle en la clase del espacio dual. Ahora, otro espacio vectorial es el espacio de polinomios que están definidos sobre el campo que quieran ustedes. Pueden ser los reales o pueden ser los complejos, ¿no? Por ejemplo, todos los polinomios con coeficientes en un campo K. Un polinomio con coeficientes en un campo es una expresión de la forma f de x igual a an xn más an menos 1, xn menos 1 y así hasta a0. Donde n es un entero necesariamente no negativo y an hasta a0 son elementos del campo. Si f de x es igual a 0, es decir, si todos los coeficientes son iguales a 0, entonces llamamos a f de x el polinomio 0, y se dice que el grado de f de x es menos 1. ¿Esto por qué es importante? Porque también, por ejemplo, se me olvidó mencionar, en el espacio de funciones, claramente existe la función 0, porque son todas las funciones que podemos definir de un conjunto a un campo. Entonces, claramente podemos definir una función que mande todos los elementos del conjunto al elemento 0 del campo, ¿no? Entonces, igual en el espacio de polinomios existe el polinomio 0, que es el polinomio que definimos como todos los coeficientes son iguales a 0 y que tiene grado menos 1. Si f de x es diferente de 0, entonces definimos el grado del polinomio como el mayor exponente de x que aparece en la representación, correspondiente a un coeficiente que no sea nulo, ¿no? Ahora, los polinomios de grado 0 son funciones que son constantes, es decir, donde todos los coeficientes son ceros, menos el que le corresponde a la x a la 0, por eso es de grado 0. Decimos que dos polinomios son iguales, esto es muy importante, si y solo si tienen el mismo grado y los coeficientes de potencias iguales son iguales. ¿Eso por qué va a ser importante? Será importante cuando veamos la siguiente clase, independencia lineal, qué conjuntos generan un espacio vectorial y qué es una base de un espacio vectorial, porque veremos un ejemplo con polinomios. Entonces recuerden, dos polinomios son iguales si y solo si tienen el mismo grado y los coeficientes de potencias iguales son iguales. Ahora, ya terminamos con espacios vectoriales. Veamos qué es una subestructura. Algebraicamente, una subestructura es un subconjunto que posee la misma estructura que el conjunto al que pertenece. Esto no lo había puesto, pero se me olvidó que a muchos se nos puede haber olvidado ya la clase de álgebra para físicos. Entonces, ¿cómo definimos a un subconjunto? Decimos que S es subconjunto de, digamos, no sé, V, si para todo X en S, X está en B. Entonces, una subestructura es un subconjunto, es decir, todos los elementos de S son elementos de B, que posee la misma estructura que el conjunto al que pertenece. ¿Por qué es importante esto? Porque un subespacio vectorial es una subestructura de un espacio vectorial. Tomemos, por ejemplo, a W como subconjunto de B, en el que B es un espacio vectorial sobre un campo K. Decimos que W es un subespacio vectorial bajo las operaciones de suma y multiplicación por escalares definidas en B,
si W es un espacio vectorial sobre K. Entonces, para que W tenga que ser un subespacio vectorial, para empezar, tiene que ser un subconjunto de B y tiene que ser un espacio vectorial bajo las operaciones definidas en B. Pero pues eso da flojera, ¿no? Porque ya vimos que son por lo menos 7 axiomas que tiene que cumplir, o 7 propiedades que tiene que cumplir W para ser espacio vectorial. Pero no es necesario, porque aun con la definición de subespacio vectorial, no tiene que cumplir las 7 propiedades. Veremos que solo tiene que cumplir 3 propiedades para saber si es subespacio o no. Considerando claro que sea subconjunto. Si no es subconjunto, no puede ser subespacio, ¿no? El teorema es el siguiente. Sea B un espacio vectorial sobre el campo K y W subconjunto de B. Decimos que W es un subespacio de B si y solo si se satisfacen las siguientes condiciones. Para empezar, el vector 0 de B está en W. En segundo lugar, si el vector R y el vector W están en W, entonces la suma de R y W tiene que estar en W. Quiero simplemente decir que a esto se le llama cerradura de la suma. Igual se me pasó a decirlo en espacios vectoriales. Esto seguramente ya lo saben. Lo vemos desde que empezamos la carrera. Y si A está en el campo y W es elemento de W, o sea, el vector W es elemento del subconjunto W, entonces A por W tiene que estar en W. ¿Cómo demostramos este teorema? Primero la ida, porque es un sí solo sí, ¿no? Bueno, supongamos que W es un subespacio de W. Primero, empecemos por ahí. Por definición, W entonces es un espacio vectorial bajo las operaciones de suma y multiplicación por escalares definidas en B, de donde se cumplen las propiedades 2 y 3 automáticamente. ¿Cuáles serán las propiedades 2 y 3? Que hay cerradura en la suma y que también es cerrado bajo una multiplicación. ¿Qué nos falta demostrar? Que el 0 está en W. El 0 de B, esto es muy importante. Por definición de subespacio vectorial, existe un elemento 0' en W tal que W más 0' es W para toda W. Como W es subconjunto de B, W también está en B, por definición de subconjunto, por lo que W más 0 es igual a W. ¿Esto por qué? Porque como W está en B y B es un espacio vectorial, entonces se cumple la propiedad del neutro aditivo. Pero por la ley de la cancelación, ahí lo puse directo, pero vamos a ponerlo acá arriba. Tenemos que W más 0' era igual a W y que W más 0 era igual a W. Entonces lo pongo acá abajo. Entonces, W más 0' es igual a W más 0. Por la ley de la cancelación, entonces 0' es igual a 0. Entonces, como vemos, el 0' que estaba en W es igual al 0 de B. Entonces el 0 de B está en W. Ahora, supongamos que W satisface las... Vamos a hacer lo contrario, ¿no? El regreso. Supongamos que W satisface las condiciones 1, 2 y 3. Para que W sea un subespacio de B, cada elemento W debe cumplir que si W está en W, también tiene que estar en B. Lo cual se cumple simplemente porque W es subconjunto de B. Y esa era la definición de subconjunto. Ahora, también el inverso aditivo de cada elemento de W tiene que pertenecer a W, porque si no, pues ya no se cumpliría una de las propiedades de los espacios vectoriales, es decir, que existe el inverso aditivo. Ahorita vamos a ver cómo la segunda propiedad que demostramos
de los espacios vectoriales es importante. Vamos a empezar diciendo que haya un W en el subconjunto W. Por la condición 3, es decir, que es cerrado bajo la multiplicación, menos 1, que es un elemento del campo, por W, tiene que estar en el subconjunto. Y por la segunda propiedad, que revisamos y demostramos de los espacios vectoriales, menos W es igual a menos 1 por W. Entonces, menos W está en W. Y como menos W está en W, todos los inversos aditivos están en este subconjunto. Como todos los inversos aditivos están en este subconjunto, todas las propiedades se cumplen. Y por lo tanto, es subespacio vectorial de B. Otras propiedades de los subespacios vectoriales son que la intersección de subespacios es un subespacio vectorial. Y yo les pregunto, ¿la unión de subespacios es un subespacio? Supongamos que tenemos dos subespacios S1 y S2, que son subconjuntos de B, definidos de tal manera que la intersección de S1 y S2 simplemente es el vector 0. La unión de estos dos subespacios satisface las condiciones 1 y 3. ¿Cuáles eran las condiciones 1 y 3? Que el 0 estaba en la unión de los subespacios. Obviamente, porque el 0 está en la intersección, quiere decir que el 0 está en los dos. Entonces el 0 está en la unión. Y la 3 quería decir que era cerrado bajo la multiplicación. Pues claro, ¿no? Porque si el 0 está en los dos, cualquier constante multiplicada por 0 va a estar en los dos. Entonces también está ahí. Sin embargo, vamos a tomar ahora un S1 y un S2. S1 en el subespacio S1 y S2 en el subespacio S2. S1 y S2 claramente están en la unión de los subespacios, pero S1 más S2 no está en la unión de los subespacios. ¿Por qué? Porque cada uno vive en un espacio diferente y la intersección solamente era el vector 0. Entonces, la unión de subespacios no siempre es un subespacio. Ahora vamos a demostrar que la intersección de subespacios es un subespacio. Esto es bien rápido. Se hace el conjunto de subespacios de B. Ahora vamos a llamar a W igual a la intersección de C, es decir, toda la intersección de todos los subespacios de B. Cada uno de los subespacios contiene al menos al vector 0, por lo que el vector 0 está en W. Ahora vamos a tomar un elemento del campo A y a dos vectores en W, U y B. Como U y B están en W, que es la intersección de todos los subespacios, entonces U y B tienen que ser elementos de cada subespacio de C. De donde la suma de U y B tiene que estar en W, que es la intersección de todos los subespacios de B. Y por lo tanto, A está en el campo, U está en el campo. U está en W. Como U está en W, U está en la intersección de todos los subespacios. Como todos son subespacios, son cerrados bajo la multiplicación por escalares. Entonces A por U va a estar en todos los subespacios. Como A por U está en todos los subespacios, A por U está en la intersección de subespacios. Y entonces A por U está en W. Por lo que W es un subespacio de B. Y ahora, esta es una propiedad muy importante. Aunque la unión de subespacios no siempre es un subespacio, podemos definir un método para construir un subespacio que incluya un número finito, esto es muy importante, finito, de subespacios. A este método no lo llamamos unión, sino lo llamamos suma de subespacios. Vamos a tomar los mismos subespacios, S1 y S2, que son subconjuntos del espacio vectorial B. Y vamos a definir la suma de estos dos subespacios, S1 más S2, como U más B, donde U va a estar en S1 y B va a estar en S2.
La suma finita de subconjuntos no vacíos de B, desde S1 hasta Sn, la vamos a definir de la misma manera. Es decir, S1 más Sn va a ser igual a U1 más U2 más U3 más hasta UN, donde cada UI va a estar en su correspondiente subespacio. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un teorema. Sean S1 y S2 subespacios de un espacio vectorial B. Vamos a demostrar que S1 más S2 es un subespacio de B. ¿Cómo lo demostramos? Si S1 y S2 son subespacios vectoriales, entonces el 0 está en S1 y el 0 está en S2. Como ya vimos que son subespacios vectoriales de B y demostramos, el 0 es el mismo que el 0 de B. Entonces, vamos a tomar un escalar en el campo. Y vamos a tomar dos vectores, U y B, en la suma de S1 y S2. Por definición, existen U1 y B1 en S1 y U2 y B2 en S2. De tal manera que como están definidos los elementos de la suma S1 y S2, U va a ser igual a U1 más U2 y B va a ser igual a B1 más B2. Entonces tenemos que la suma U más B va a ser igual a U1 más U2 más B1 más B2, donde recordemos que U1 está en S1, U2 está en S2, B1 está en S1 y B2 está en S2. Simplemente recordemos que la suma en un espacio vectorial es asociativa. Entonces vamos a cambiar estos vectores como vemos ahorita. U y B viven en la suma de S1 y S2, pero U1, U2, B1 y B2 viven cada uno en S1 y en S2. Entonces ahí no tenemos problema con hacer la asociación de la suma, porque ahí sabemos que como cada uno es un subespacio vectorial, la asociatividad sí se cumple. Entonces podemos cambiar la suma de la izquierda por la suma de la derecha, es decir, U1 más B1 más U2 más B2. Claramente, U1 más B1 es elemento de S1 y U2 más B2 es elemento de S2, porque cada uno de esos, U1 y B1 es elemento de S1 y B2 y U2 son elementos de S2. Entonces, esto cumple la definición de que sean elementos de S1 y S2. Con esto, ¿qué cumplimos? Que U más B sea elemento de S1 más S2. Además, tenemos que A multiplicado por U, recordemos que A es un elemento del campo, es igual a A multiplicado por 1 más U2. A1 elemento de S1, U2 elemento de S2. Como cada uno es elemento de un subespacio vectorial, ahí sabemos que sí se cumple la distributividad. Entonces podemos distribuir esa multiplicación por escalares y nos queda el lado izquierdo como A por 1 más A por 2. Como cada subespacio vectorial es cerrado bajo la multiplicación, sabemos que AU1 es elemento de S1 y AU2 es elemento de S2. Entonces, cumple la definición de que cada uno es elemento de su subespacio vectorial. Entonces la suma va a ser elemento de S1 más S2. Y entonces ya verificamos las tres propiedades de subespacio vectorial. El 0 es cerrado bajo la suma y es cerrado bajo la multiplicación. Por lo tanto, S1 más S2 es un subespacio de B. Y ya para casi finalizar, decimos que un espacio vectorial B es la suma directa de un número finito de subconjuntos, S1, S2, así hasta Sn, todos subconjuntos de B, expresada como B igual a S1, suma directa, la suma directa es ese simbolito raro, todo suma directa hasta Sn, si cada Si es un subespacio vectorial de B y la intersección de todos los subespacios solamente es el vector 0. Además,
la suma, como ya la definimos, de todos los subespacios tiene que ser igual al espacio vectorial. Entonces, este espacio vectorial V lo podemos definir como la suma de estos subespacios, si y solo si es la suma directa y la intersección de los subespacios es el vector 0. Ejemplos de subespacios vectoriales. Ya para acabar y dejarlos ir. El más trivial, obviamente V es un espacio vectorial, entonces V es subconjunto de sí mismo, porque todos los elementos de V son elementos de V. Y pues obviamente cumple el primer criterio y cumple que es un espacio vectorial, entonces pues es un subespacio vectorial. El conjunto del vector 0 también es un subespacio vectorial. El conjunto de todas las matrices simétricas sobre un campo es un subespacio de todas las matrices sobre el campo. ¿Qué es una matriz simétrica? Ojo, porque esta definición la necesitan para la tarea. Una matriz simétrica es aquella cuya matriz transpuesta es igual a sí misma. Donde la matriz transpuesta, bueno, el M a la T es la matriz transpuesta. Una matriz simétrica necesariamente es una matriz cuadrada, es decir, donde las dimensiones son iguales tanto en columna como en línea. En renglón, perdón. Ahora, otro subespacio es el conjunto de todas las matrices diagonales sobre un campo. Es un subespacio de todas las matrices cuadradas sobre un campo. ¿Qué es una matriz cuadrada? ¿Qué es una matriz diagonal? Pues es una matriz donde los términos M y J, es decir, cada término de la matriz, donde I es igual a J, es decir, la diagonal, son los únicos valores que no son iguales a 0. Todos los demás valores que no son la diagonal son igual a 0. Esa es una matriz diagonal. Otro subespacio es el conjunto de todas las matrices cuadradas cuya traza es igual a 0. Y ese es un subespacio igual de las matrices cuadradas sobre el campo K. ¿Qué es la traza de una matriz? La traza de una matriz cuadrada, denotada por TR de M, es la suma de los valores de la matriz ubicados en la diagonal principal. ¿Ok? Y eso sería todo por la clase de hoy.